Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá en este momento ahí en las redes sociales a través de su celular, de su tableta, de su televisor. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio número 41. Hoy este día que es sábado 2 de septiembre. Vamos a dar al estudio número 40. Y vamos a empezar a leer desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, y vamos a empezar en el verso 14. Ahí vamos a tratar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que sea Él que nos hable. Padre Santo, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, Padre, te suplico en el nombre de mi Señor Jesús, que seas tú quien hables a través de mis labios, que me des esa sabiduría que desciende de lo alto para poder entender tu palabra y así poderla exponer a todos aquellos que están allá prestos para escucharla. Señor, me deposito en tus manos. Para gloria de tu nombre, te hago llegar a ti esta petición en el nombre de mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle lectura. En el capítulo 4, verso 14, el tema es ahí: Jesús principia su ministerio. Después de que fue bautizado y fue tentado por el diablo, ¿verdad? Ahí Jesús, después de que fue tentado por el diablo, ahí empieza su ministerio. Y dice en el verso 14 así, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchos viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose
le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A través de esta escritura que estamos leyendo, ¿verdad?, nos damos cuenta que el Señor Jesús, después de que fue bautizado, fue ahí donde recibió el poder del Espíritu Santo. Jesús empezó su ministerio con el poder del Espíritu Santo en él. No empezó con sus propias fuerzas. Y es por esa razón que Jesús mismo, allá en el libro de los Hechos capítulo 1, en el verso 5 en adelante, les dijo el Señor Jesús que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y les dijo: pero no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ahí mismo dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu, en el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces, lo que hacemos, lo que podemos sobresaltar aquí, dice en el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahí nos damos cuenta que si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder hacer la obra de Dios. Y bueno, no cualquiera puede meterse a hacer la obra de Dios si no ha sido llamado, instituido por Dios. Por eso Pablo nos enseña allá en Efesios capítulo 4 versos 11 y 12, dice que él mismo constituyó a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. Los primeros 2, apóstoles y profetas, esos ya no están en estos tiempos. Eso fue solamente para el inicio de la iglesia, las bases, el fundamento de la iglesia. Por eso Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y que si alguno edifica sobre ese fundamento con hojarasca o cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, dice que su obra va a ser destruida. Por eso nosotros debemos de edificar sobre la doctrina de los apóstoles. Aquellos 12 apóstoles, y 12 con el apóstol Pablo, no con Judas. Con el apóstol Pablo fue el 12º apóstol. Y la doctrina de ellos es la que nosotros debemos de edificar sobre ella, sobre edificar la iglesia de Cristo. Porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos instituyó a unos, dice que primero fueron los apóstoles y profetas, luego los evangelistas, pastores y maestros. El maestro es para enseñar en la palabra, de la palabra. El pastor es el que recibe el mensaje, es el que hace la función del profeta en el Antiguo Testamento. Él recibe el mensaje y lo transmite al pueblo, que fue lo que Jesús dijo cuando el diablo lo tentó allá después de que fue bautizado. Dice que cuando le dio hambre le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y entonces fue cuando Jesús le dijo: apártate de delante de mí, Satanás, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Refiriéndose Jesús precisamente a esa palabra
que el Señor da a sus siervos, a los que Él llamó, para que sus siervos lo den al pueblo. Vemos cuando Juan el Bautista se encontraba en el río Jordán en el desierto, y ¿qué dice la Escritura? Y vino palabra de Jehová a Juan en el Jordán. Vino en el desierto, allá en el río Jordán, en el desierto, allá se encontraba predicando Juan el bautismo del arrepentimiento. Y dice que vino palabra de Jehová a Juan. Y así es como nos viene la palabra a nosotros para enseñarla al pueblo. Ahorita esto es un estudio, no es una predicación. No es que Dios me está dando el mensaje para darlo. Dios me está dando entendimiento, inteligencia, sabiduría para entender la palabra y exponerla. Exponer la palabra que ya está escrita. Pero un mensaje es el alimento para tu alma, el que da Dios a su siervo y su siervo lo da a su pueblo. Por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Oigan, no que salió, que sale de la boca de Dios. ¿Y cuándo es cuando sale esa palabra? Cuando el siervo de Dios se postra y busca en oración a Dios, pidiéndole que le dé el mensaje. Y Dios le contesta cuando él empieza a buscar en la Escritura, a leer la Escritura, y allí cuando dice Dios, es esto, nos pone el sentir en nosotros, nos hace ver que eso es lo que quiere que hablemos. Y esa es precisamente la palabra que sale de la boca de Dios, porque ya los que fuimos llamados a ese ministerio, nos enfocamos en ese punto y buscamos toda lo que son los contextos. Por eso el siervo de Dios siempre debe estar lleno de la palabra de Dios para poder entenderla y poder transmitirla. Entonces, otro punto que nos ayuda a entender eso es cuando allá Jesús lo dijo en Mateo 24:45, donde dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es una pregunta. Mateo 24:45. Voy a leerlo. Aquí lo tengo. Dice, si se dan cuenta, tiene el signo de interrogación al inicio. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Y ya lo contesta Pablo allá en Efesios 4, versos 11 y 12, lo que les acabo de mencionar, donde dice que él mismo dice, vamos a leerlo, Efesios 4, versos 11 y 12, dice, y él mismo constituyó quiere decir nombró, destinó a ellos, les dio ese ministerio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga, pastores y maestros. Él los constituyó. ¿Para qué los constituyó a esos 5 ministerios? En el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? Los que nacen del Espíritu Santo. O sea, aquellos que se convierten a Cristo, aquellos que reciben a Jesús en su corazón y lo confiesan como su Señor y Salvador de su vida. A esos se les llama santos, porque ahí empieza su vida espiritual. Y santo, la palabra santo, la definición de palabra santo quiere decir algo que es apartado del mundo de maldad para el servicio y la gloria de Dios. Eso es santo.
Puede ser una persona, puede ser un edificio, pueden ser utensilios, porque se usan utensilios en la iglesia, que se le conoce como la casa de Dios, el templo. Y también nosotros, nuestro cuerpo, también se le conoce como templo espiritual. Se le conoce como la casa de Dios, porque Dios nos creó para Él vivir en nosotros. Pero el diablo llegó y metió esa mentira, hizo pecar al primer hombre y a la mujer, y nosotros heredamos ese pecado. Y por esa razón, porque nosotros no fuimos culpables de la desobediencia, por esa razón es que Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la oportunidad de poder decidir. A aquellos se les dio la oportunidad de decidir y decidieron mal. Ahora a nosotros se nos da también la oportunidad de decidir. Por eso es que tenemos el Nuevo Testamento. El primer testamento lo invalidaron porque no lo cumplieron. Ahora, pero no quiere decir que no se va a cumplir. Se tiene que cumplir. Jesús vino a dejarnos un Nuevo Testamento y nos dejó un nuevo mandamiento. Y ahí dice que en eso se resume toda la ley y los profetas. Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Porque amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. Eso dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que yo puedo amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo? El amor humano, el amor natural que tenemos, es un amor condicional, siempre buscando sacar provecho. No es verdaderamente un amor que todo lo pueda. Por ejemplo, el amor filial. El amor filial es el amor de padres a hijos, de hermanos, de familiares. Es el amor, ese amor se llama amor filial, el amor al prójimo, amor filial. Pero ese amor filial no lo puede todo. Podemos darnos cuenta cómo padres embarazan a sus hijas. Vemos cómo un hermano mata a su hermano, o un hermano viola a su prima, viola a su hermana. Vemos cómo la madre, la hija, se rebela contra la madre. Hay hijas que han matado a sus padres, su madre o su padre, o hay hijos que han matado a sus padres. Entonces podemos darnos cuenta que ese amor filial no lo es todo, no lo puede para que podamos obedecer a este mandato de Jesús. El amor eros es la relación del hombre y la mujer, del esposo y la esposa. Pero el amor ágape, el amor que nosotros necesitamos para poder cumplir la ley de Cristo, o sea, el mandamiento de Cristo, es el amor de Dios. Dios es amor. No que Dios tiene mucho amor, no. Dios es amor. Y ese amor lo tiene su Hijo Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque unigénito quiere decir el único con sus genes. Eso quiere decir unigénito. Y es el que trae el amor de Dios en él, porque salió de Dios.
No es que Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo y Cristo es el Espíritu Santo, como la doctrina apostólica. O no es que el Padre Jehová es Dios, pero ya Jesús no es Dios ni el Espíritu Santo es Dios, como los testigos lo enseñan. No, es Dios el Padre, que su Hijo Jesucristo salió de él. Porque la misma palabra nos dice que Jesucristo fue engendrado, no creado. Y cuando miras en un diccionario, la definición de engendrar es salir de. El hombre engendra a los hijos en la mujer. Del hombre salen los hijos y la mujer los recibe en el óvulo y ya los sube a la matriz y ahí empieza la gestación del ser humano. Entonces, por eso es que el hombre está incompleto. El hombre necesita la mujer para formar el completo al hombre. Por eso Dios le formó a Adán a la mujer. ¿Para qué? Para que estén completos. Los dos, dice, ya no serán dos. Ahí en Génesis lo dijo a Adán y a Eva, cuando le dio a Eva. Dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Pero en Dios no necesitó una diosa. Dios el Padre en el Espíritu, en el cielo, no necesitó una diosa para tener relación y tener un hijo y le pusiera por nombre Jesús. Porque de antemano les digo, Jesús se le vino a poner aquí cuando nació de María. Y Jesús en María no fue engendrado por hombre, sino que Jesús, que ya estaba en el cielo, que allí en Juan 1:1 lo dice, que en el principio era Él, antes del universo, antes de cualquier cosa. Él fue el principio, Jesús. Allá se le nombraba el Verbo de Dios. Pero antes de Jesús era el Padre. El Padre no tiene principio ni fin. El Padre no tiene principio ni fin. Pero el Hijo, Jesús, Él mismo dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que estuve muerto y vivió. Entonces, Jesús salió de Dios. ¿Cómo? Fue engendrado por el Padre. ¿Cómo? No lo sabemos porque allá es la vida espiritual. Allá Dios está completo, el Padre. Y Jesús salió de Dios y es el único que tiene los genes del Padre. Por eso Jesús hizo toda la creación. A los ángeles, a todos los ángeles, las estrellas, la tierra, el mar. Él hizo todas las cosas. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, ahí lo dice, que por Él fueron hechas todas las cosas, por el verbo o la palabra, y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, vemos que Jesús es el que trae los genes. Esos genes que es el amor ágape, necesitamos para nosotros poder cumplir la ley de Cristo. Y eso lo recibimos nosotros en el momento que el Espíritu de Cristo entra a nosotros, toma control de nuestra mente, porque nuestro subconsciente es donde llega a reinar. Ese es el corazón del hombre. Y entonces Jesús llega a reinar ahí, y es cuando venimos a ser hijos de Dios. Y ya no vivimos nosotros según nuestros deseos y nuestros pensamientos, sino vivimos bajo los pensamientos y deseos del Cristo. Y por eso Pablo hizo esa exclamación cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en el poder del Espíritu, no en los deseos de la carne. Entonces, nosotros necesitamos recibir a Cristo, el Espíritu de Cristo, para poder tener ese amor ágape, y entonces sí vamos a poder cumplir la ley de Cristo. Bueno, entonces aquí vemos que fue el Señor quien nos constituyó, ¿verdad? Dice a unos apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, a esos que les mencioné, que reciben el Espíritu de Cristo. Ahí en ese momento son santos, empieza su santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento, cuando el Espíritu toma control de la persona, lo aparta del mundo, lo saca del mundo para el servicio de Dios, para agradar a Dios. Entonces es cuando venimos a ser santos, es cuando venimos a ser hijos de Dios, porque recibimos los genes. Y en ese momento es cuando venimos a formar parte de la iglesia de Cristo, porque la iglesia, eso quiere decir la palabra iglesia. Si ustedes miran en un diccionario la definición de iglesia, eclesia, kaleos, y el significado es los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. Por eso Jesús mismo les dijo, están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo, y por eso el mundo los aborrecerá. Porque el mundo ama lo suyo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, antes yo los he elegido del mundo, por eso el mundo los odiará. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido, ustedes también vencerán. Esas son palabras del Señor Jesús que nos deja aquí para animarnos, para que sepamos que nosotros tenemos el poder para vencer cualquier artimaña del diablo aquí en este mundo. Porque el diablo aquí usa lo material. El diablo no se mete con lo espiritual. El diablo sabe que aquí todo el mundo es carnal. Entonces él apela a los deseos de su carne, a los gustos de su carne para destruirlos. Por eso Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Por eso allá en Romanos 10:17 dice, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, ahí lo dice. Nosotros ya venimos a ser nuevas criaturas. Y el Señor nos pone sobre su casa a aquellos que Él llamó para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros hagamos crecer más la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia bautista? ¿La iglesia metodista? ¿La iglesia X nombre? No. La iglesia de Jesucristo así se llama. Es iglesia de Jesucristo. No tiene otro nombre. Y Él la sacó del mundo. A toda esa gente la sacó del mundo. Y ya luego, ya que nos sacó del mundo, los santificó, los justificó. Es lo que Él hace con nosotros. Entonces es lo que nosotros necesitamos. Miren lo que nos dice ahí en 1 Corintios 6:9. Es en base a lo que estoy hablando ahorita. 1 Corintios 6:9 dice, así Pablo mandó esta carta a la iglesia de Corinto porque había muchos cristianos mediocres, falsos, nomás con el nombre de cristianos, pero no eran cristianos. Y Pablo, al darse cuenta de cómo vivían ahí, les manda esta carta para anticiparles y advertirles. Y ahora te lo está diciendo a ti, me lo dice a mí. ¿Para qué? Para que no nos engañemos. Pablo dice aquí, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga, qué tremendo. Ahora yo pregunto,
¿Quién no se encuentra en esta lista de los que no van a heredar el reino de Dios? Ahí lo preguntó Pablo a los Corintios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, primeramente empieza con los injustos. Y luego les dice, no se engañen, no erréis. No erréis quiere decir, no le hierres, no te engañes. Y luego dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Oiga, usted puede darse cuenta que ahora en estos días ya esos gays que les nombran, homosexuales, que antes eran muy contados hace años, pero ahora es una epidemia. Ahora todos, ya casi la mayoría de gente en cada pueblo, hay muchos homosexuales. Y ahora aquí mismo en Estados Unidos ya pelean hasta sus derechos. Tienen un mes que han proclamado como el mes de ellos, no sé si es junio o julio. Y luego ya pelean sus derechos. Tienen iglesias de ellos mismos, tienen iglesias, tienen sus pastores. O sea, ¿cómo es posible que no puedan mirar aquí que no van a poder entrar al reino de Dios? Porque son, ¿qué? Dice, ni los afeminados, o sea, son los homosexuales, ni los que se echan con varones, o sea, quiere decir los que se meten con los homosexuales, los afeminados, tampoco van a heredar el reino de Dios. Ni los ladrones, ni los avaros. Todo esto es lo que vive el mundo. Y termina diciendo, verso 11, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo, y esto eran algunos, claro, todos. Yo me encontraba en muchos de esos también. Bueno, no todos, pero me encontraba en ellos. Era borracho, era injusto muchas veces, era fornicario, era idólatra, era avaro, era borracho, ya dije, era maldiciente. Todo el mundo es maldiciente. Ni los estafadores. Yo no era estafador, mi padre siempre me enseñó a hablar con la verdad. Pero yo me encontraba en varios de ellos. Y yo creo que así como yo, al igual que tú y tú que me estás escuchando, que aún no te has convertido a Cristo, el Señor Jesús es el que te puede quitar todo eso. Por eso lo dice en el verso 11. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Y luego dice, ya han sido santificados. Santificados quiere decir que el Espíritu Santo llega a nosotros y nos aparta, nos saca del mundo. Eso es santificar, apartar del mundo, de la maldad para el bien, para la gloria de Dios. Dice, ya han sido santificados. Yo me convertí a Cristo el 16 de septiembre del 92. Este mes que ya empezó hoy, el 16 de este mes, cumplo ya 31 años de ser cristiano. 31 años. Se dice fácil, pero para vivirlos, cuando los vives en el Señor, lo disfrutas. Entonces, es lo que necesitamos nosotros, el Espíritu de Cristo, para que nosotros podamos verdaderamente, para que podamos ser hijos de Dios. Vamos a continuar con la lectura aquí en Lucas. Dice que cuando Jesús
estaba ahí, ¿verdad? En el día de reposo, que le dieron la lectura, dice que le dieron el libro y él empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Pero oiga lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos que fue cuando llegó allá a Jesús cuando fue bautizado. Llegó sobre él. Entonces, nosotros debemos de dejar que Jesús venga sobre nosotros. Sobre nosotros. Él está sobre de nosotros. Por eso dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, incluyéndote a ti, está Dios y luego estás tú. Entonces, aquí Jesús les estaba diciendo que el Espíritu de él lo había ungido para dar buenas nuevas. Y es lo que yo estoy haciendo en este momento a través de esta lectura. A dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos quiere decir conocimiento a los que no conocen. A poner libertad a los oprimidos. Claro, porque cuando vives en el pecado, vives en las borracheras, en todos los vicios, quedas esclavo ahí, quedas oprimido. Entonces, eso fue lo que Jesús mencionó ahí. ¿Y qué fue lo que sacó cuando después de que terminó? Dice en el verso 20, y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Claro, porque tenía poco apenas que había sido bautizado. Estuvo 40 días allá y después de eso fue cuando dice aquí en el verso 14, donde empezamos la lectura. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días. Y después de allá fue cuando regresó aquí a Galilea con el poder, dice, en el poder del Espíritu. Y es lo que nosotros necesitamos también. Y cuando Jesús les dijo estas cosas, cuando Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, se quedaban sorprendidos porque lo conocían allí en Galilea. Por eso a Jesús también se le conoce como el Galileo. Nació en Belén, pero se crió en Galilea. Entonces vemos aquí cómo Jesús les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Porque ya habían oído de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y eso es cierto, se los digo por experiencia propia. Cuando yo me convertí a Cristo, mi deseo era predicar y sigue siendo, predicar la palabra. Y yo me acordé de mi pueblo de allá. Me acordé para ir a predicarles. Y cuando ya, después de que me convertí a Cristo, fue el 16 de septiembre del 92, bueno, yo iba a visitar allá, a predicarle a la gente. Y ya en el 93 fue cuando Dios me llamó al ministerio, el 26 de septiembre del 93. Y fue cuando yo le pedí que me confirmara el llamado. Y cuando me lo confirma, fue cuando entonces yo empecé a prepararme. De hecho, salía a Tijuana. Yo vivía en California, en Santa Ana, California. Yo salía a Tijuana. Yo vivía en Fontana en ese tiempo. En Fontana, California. Entonces yo salía a Tijuana para terminar la preparatoria y así poder ingresar a la universidad
ingresé a la universidad en la ciudad de Riverside, California, y estudié teología. 5 años estuve estudiando ahí hasta que terminé en mayo del 99, y ya en diciembre del 99 renuncio a mi trabajo y me voy para México a predicar allá a mi pueblo. Construí un templo, empecé a predicar, pero lo que dijo aquí Jesús es cierto porque yo lo viví. No hay profeta, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y dice, y los peores enemigos son los de su casa. En otro pasaje lo dice. Entonces, no aceptaron. Me decían, no, ¿qué pastor va a ser? ¿Qué sabe él? Él era un borracho, él era un borracho y ahora ya muy santo. Te empiezan a criticar. Pero lo que no saben es que la palabra era es tiempo pasado. Porque ellos jamás me volvieron a ver borracho, jamás me volvieron a ver que salieran esas maldiciones, jamás me volvieron a ver vivir como vivía yo antes en el mundo. Pero aún así, ya le dicen a uno que es uno fanático, religioso fanático, pero nunca te aceptan. Y Dios me sacó de allá, Dios me sacó de ese lugar. Y desde entonces yo he andado en muchos lugares, Dios me lleva a predicar y eso es mi servicio, servirle a Dios. Bueno, y cuando les dijo aquí estas palabras, verso 25, y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dice que cuando oyeron estas cosas, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque ellos se enojaron porque Jesús les dijo que esa profecía se estaba cumpliendo de que el Espíritu del Señor estaba sobre él, sobre Jesús, y que lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Había sido enviado a sanar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces ellos se sintieron indignados y les dio coraje. ¿Cómo era posible que ellos se creían muy puros, muy santos, muy religiosos? Y llega él diciéndoles estas palabras, que en él solamente estaba el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, o sea, de Dios, el Padre. Eso les dio mucho coraje y por eso dice que lo sacaron, dice. Le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Oigan, cómo lo querían despeñar, o sea, aventarlo de las montañas para que se matara. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y se fue. Seguimos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaba unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos.
Aquí vemos entonces cómo Jesús, después de que lo iban a despeñar allá en aquel lugar, dice que salió en medio de ellos, pasó por en medio de ellos y se fue, y que descendió a Capernaum y encuentra a este personaje, ¿verdad? Este hombre con espíritu de demonio, o sea, un endemoniado, inmundo, el cual exclamó a gran voz: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Aquí vemos que los demonios conocieron a Jesús, lo conocían desde un principio antes de ser demonios, pues Jesús los creó. Y cuando lo vieron ahí, le reconocieron. Le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? ¿Cómo saben que Él sí los podía destruir? Porque Él es Dios, porque tenía todo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en Él. Y le dice: yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Lo conocían. Hoy en día aquí se le predica a la gente y la gente conoce de Jesús por medio de la Escritura, pero no ha conocido a Jesús. O le dicen cómo conocerle, pero no quieren conocer a Jesús. Una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. A Jesús lo vas a conocer cuando Él llega y entra a tu corazón, o sea, a tu subconsciente, y toma control de toda tu mente. Ahí es cuando verdaderamente vienes a ser hijo de Dios. Y aquí vemos entonces cómo este endemoniado, ¿verdad?, le dijo: ¿has venido para destruirnos? Te conocemos, dice, te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le dijo: calla y sal de él. Y dice que salió de él sin hacerle daño y lo dejó. Y toda la gente estaban maravillados, y entre ellos mismos se decían: pues ¿quién es este que aún los espíritus inmundos le obedecen? Con esa autoridad manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Quién es él? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Seguimos, verso 38, otro punto. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón. Y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Aquí vemos cómo sanó a la suegra del apóstol Pedro, ¿verdad? Entró a la casa de Simón y sanó a la mujer. Y luego dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aquí Jesús estaba diciéndoles que era necesario que fuera él a predicar a otras ciudades. ¿Por qué? Porque
Para eso había sido enviado, dice él, porque para esto he sido enviado. Y ¿cómo no lo iban a querer detener? Pues si les hacía grandes milagros, les sanaba los enfermos y siempre estaba haciéndoles el bien. Siempre estaba haciéndoles el bien. Ahora, vamos a leer en el capítulo 5, del 1 al 11. Es otro punto que nos habla aquí. Capítulo 5. Aconteció que cuando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo fue cuando Jesús empezó a escoger a sus discípulos? Empezó yendo a ese lugar, a Genesaret, en el lago de Genesaret. Y como la expresión de Pedro, porque ellos ya estaban limpiando la barca, ya dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, era en la mañana, porque dice que ya habían pasado toda la noche. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual de Simón rogó que le apartase. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. O sea, ya cuando terminó Jesús de hablar de la barca, le dijo a Pedro: boga mar adentro, o sea, métete más para adentro con tu barca y echen las redes para pescar. Y ahí es donde Simón le dice, en el verso 5, Lucas 5:5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, él era un pescador de oficio. Pedro ya era viejo. Y ahí le manifestó a Jesús que toda la noche ya habían estado trabajando y no habían pescado nada.
Pero lo importante es lo que sigue diciendo al finalizar el 5. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Bueno, ya lo leímos. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué es que Pedro pescó tantos peces? ¿Por qué? Porque con esta palabra que le dijo a Jesús, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le dijo? Voy a obedecer lo que me estás diciendo. Yo te creo. Y lo hizo. Y como resultado vemos que agarraron muchísimos peces, a tal grado que las redes se rompían, y llamaron a la otra barca para llenarla de peces. ¿Por qué? Por la obediencia. Hay muchos que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús, como mencionaba hace un momento. Pedro le creyó a Jesús, bogó mar adentro y aventó las redes y se llenaron de peces, porque le dijo: toda la noche hemos pescado y no hallamos nada, mas en tu palabra echaremos las redes. ¿Y qué dice Pedro? Cuando pescaron todo eso, dice que las barcas se hundían de tanto pez que llevaron, tanto peso del pescado. Cuando Pedro vio todo esto, dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De modo que si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que obedecer a la palabra, lo que Cristo manda. Si Cristo te manda hacer algo, hazlo, porque tenlo por seguro que Él va a cumplir sus promesas. Todo lo que Jesús promete, Él lo cumple. Todo lo que Jesús dice que se haga, se hace. Hay de aquellos que no le creen a Jesús. ¿Por qué hay tanta religión? ¿Por qué hay tanto cristiano miserable padeciendo hambres? Yo conozco muchos, y muchos hasta me piden prestado. Pastores. Y me los hago mis enemigos, jamás los vuelvo a ver. Me piden prestado y no pagan. Y les digo: bueno, ¿por qué? ¿Que mi Dios al que yo sirvo tiene más dinero que el Dios que tú sirves? ¿Por qué a mí me bendice y a ustedes no? La respuesta está aquí. Por escuchar su palabra y obedecerla. Pedro escuchó la palabra que le dijo y lo obedeció, y como resultado fue grande pesca. Y es lo mismo, no nada más en el pescado, es lo mismo en lo que tú trabajes, lo que tú hagas. Si tú obedeces a la palabra de Dios, todo te va a ir bien. La palabra de Dios, la Biblia, es el manual del ser humano. Todo en este mundo, lo que hacen, televisores, carros, radios, todo lo que hacen, viene en su caja y trae un instructivo, un manual, cómo debe de funcionar. Pero si tú no haces lo que el manual te dice, vas a echar a perder tu aparato, lo que sea, lo que hayas comprado. Tienes que guiarte por ese manual, pues la Escritura es el manual del hombre. Y si el hombre no obedece al manual, también se va a dañar, se va a destruir, por no obedecer las reglas, las normas que están establecidas, cómo funciona ese aparato o eso que tú compraste. Y aquí en este caso vas a ser destruido, como dijo el Padre allá por medio del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque no tenían la Escritura al igual que nosotros la tenemos, pero a ellos les faltó conocimiento, así como a todas las religiones en este tiempo les falta conocimiento. Por eso hay tanta división. Por eso
Y nunca voy a dejar de enfatizar en eso, para que así te cale, te des cuenta, analices en qué lugar te encuentras y busques un lugar donde verdaderamente se predique la palabra de Dios. Siervos de Dios que hablamos la palabra así, somos muy pocos, muy pocos. Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo dijo que la cosecha, la verdad, estaba lista, pero que había pocos siervos. Siervos muy pocos, dice, obreros. Rueguen al Padre de la mies para que envíe obreros a su mies, para que haya más obreros. La cosecha está lista, pero hay pocos obreros. Habemos pocos que de verdad le servimos a Dios. Muchos que fueron llamados se apartaron y no pusieron excusas y no quisieron atender. Y eso lo vemos en la parábola de aquellos hombres que fueron invitados a la boda, ¿verdad? Y unos dijo, he comprado 5 yuntas. Otro dijo, me voy a casar, ¿verdad? Y siempre los tres, y no se me olvida porque de ahí yo tengo un mensaje que se titula Las excusas y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando tú pones una excusa al Señor, tenlo por seguro que va a traerte graves consecuencias. Pero si tú atiendes a la palabra de Dios, va a haber grande bendición. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae sufrimiento, pobreza y miseria. Así es que, qué importante es entender esto. Vamos a seguir. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Aquí estamos viendo, dice que al instante la lepra se fue. ¿Por qué? ¿Por qué se fue la lepra? Porque Jesús lo había mandado. Jesús había dicho que fuera limpio. Dice, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba de a lugares desiertos y oraba. Jesús siempre oraba. Siempre oraba, se apartaba. ¿Qué nos enseña a nosotros con esto? Que nosotros también debemos de orar siempre para que podamos nosotros seguir llevando fruto, para que podamos ser llenos del Espíritu. Orar es hablar con Dios. Cuando llegas le pides consejo, cuando preguntas qué quiere que hagas. Es importante la oración y muy importante la lectura, porque cuando lees la Escritura es cuando Dios habla a ti. Como lo he dicho anteriormente, cuando tú oras, tú hablas a Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti.
Entonces yo les invito a todos aquellos ustedes que están allá enfrente de la televisor, de sus pantallas, que escudriñen las escrituras, que busquen a Dios ahorita que puede ser hallado. A través de esta lectura yo me he gozado mucho y espero que ustedes también. Este fue el estudio número 41 y bueno, vamos a dejarlo aquí. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas y que sigan adelante. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, llámenme. Y si quieren seguir escuchando la palabra de Dios, bueno, a través de estos estudios van a recibir mucha palabra. Y los invito también a la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Inscríbanse ahí también. Se llama Iglesia, así la encuentras en YouTube. Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí vas a encontrar las predicaciones también, al igual que en esta. Ahorita no he subido predicaciones. Dios ha puesto en mi corazón el seguir compartiendo estos mensajes y por eso empecé a hacer hasta 3 por semana. ¿Por qué? Porque es importante. Es muy importante que leas y que entiendas la palabra de Dios. Este fue el estudio 41. Que Dios los bendiga y llámenme. Mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.